¿Se me escuchan? ¿Estamos bien con el audio? Sí, profesor. Ya. Bueno, entonces, como ya es conocimiento de ustedes y por la situación que pasó ayer en la ciudad de Esmeralda, el día de hoy y mañana se trabajarán las dos jornadas de tarde y noche virtualmente. Entonces, eh, al enlace que les envié va a ser el enlace para hoy y para todas las clases de estos 2 días, ¿no? ¿Sí? Y la forma de tomar asistencia va a ser cuando yo les indique, antes culminen los tiempos del Zoom, vamos a verificar presente su nombre, ¿no? Yo tengo el Zoom gratuito y este dura 40 minutos. Es decir, que automáticamente se va a desconectar. Entonces, antes que se acabe el tiempo, cuando yo les indiquen, va a colocar presente su nombre y como es gratuito el Zoom, ¿sí? Toca esperar 10 minutos para poderse conectar de nuevo, ¿no? Entonces, para que tomen en consideración eso. Entonces, vamos con la clase máquina de C. Ya la primera clase de máquina de C, vimos un poco de historia, el debate de los sistemas de C a C, de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, de cómo hubo el cambio de los sistemas hasta, hasta los que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un poco de introducción, una breve historia de una marca muy importante, que es muy conocida globalmente, que es Black Decker, eh, historia de las máquinas, cómo han ido evolucionando a través del tiempo y si alcanzamos un poco de introducción, ¿sí? Entonces, vamos con la primera parte. ¿Alguien conoce o ha visto una máquina Black Decker? No. Nunca he visto una Black Decker. ¿Más compañero? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Sabe lo que es la marca Black Decker o ha visto algún equipo con marca Black Decker? Tampoco, ¿no? Creo que tal vez la hayan visto, pero nunca le han prestado atención. Black Decker en la parte eléctrica es una marca muy conocida de amoladoras, traslados, máquinas de cortar, cafeteras, microondas, licuadoras, ¿sí? Tiene una amplia gama de productos en el mercado y justamente en este video que dura creo que 4 minutos y algo, explica cómo inició, ¿sí? Para en la actualidad ser aprovechado. Entonces vamos con la parte del video y luego vamos a hacer el análisis del mismo, ¿sí? A principios del siglo XX, la industrialización en Estados Unidos entra en una nueva fase. Las fábricas que antes funcionaban con carbón y se iluminaban con velas o queroseno se electrifican. La electricidad facilita una mayor productividad para los empresarios, permite que las tiendas permanezcan abiertas más tarde y que los empleados trabajen hasta la noche. Pero una parte de la industria todavía se queda atrás. El mercado de la ferretería no ha cambiado mucho desde que dos hermanos fundaron la Stanley Tool Works en la década de 1840. Si alguien pudiera encontrar una manera de tomar la idea detrás de la revolución industrial, que es la aplicación de la energía artificial a un trabajo, y si se pudiera llevar esa energía al lugar de trabajo, si se pudiera hacer energía portátil, entonces todo tipo de cosas serían posibles que no lo eran antes. Estados Unidos está listo para una revolución en la industria de las herramientas y dos desconocidos están a punto de unir fuerzas para liderarla. ¿Duncan Black? Conoce a Alonso Decker. Hola, Duncan. Hola, ¿cómo estás? Black, muéstrale a Decker cómo funciona el sistema Octaplex. Sí, señor. Por supuesto. Bien, esto es así. Sí.
En 1906, Duncan Black y Alonzo Decker se conocen trabajando en la compañía Roland Telegraph. Son de Baltimore, pero tuvieron una educación muy diferente. Alonzo Decker tuvo una infancia muy dura, dejó los estudios a los 14 años para conseguir un trabajo y ocuparse de la familia. Siempre fue muy creativo y hábil, pero también fue en algún momento un adolescente que no quería madrugar para alimentar a los caballos. Así que instaló un despertador en el comedero para caballos y cada vez que sonaba la alarma se abría el comedero y los alimentaba. Duncan Black venía de un hogar mucho más cómodo. No tenía que trabajar, así que su educación era mucho más fácil. Un día, estos hombres tan diferentes pondrán de cabeza el negocio de las herramientas. Crearán la industria del bricolaje desde cero y forjarán una empresa que ahora vale más de $30.000 millones. Pero en 1910, ambos siguen en su empresa de telégrafos. Y después de 4 años, el ambicioso Decker se está inquietando. Duncan, todavía estás aquí. ¿Alonso? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Oh, no, estoy bien, estoy bien. Solo quería alcanzarte antes de que te fueras. ¿Cuál es el problema? Cuéntame. Me voy del Roland. ¿Qué quieres decir con que dejas Roland? Y quiero que vengas conmigo. ¿Pero ir a dónde? Tú y yo empezaremos nuestro propio negocio. Haremos nuestros propios diseños. Decker era un arriesgado nato y Black era un poco más conservador, pero con eso él tenía una gran mente de negocios donde Decker siempre estaba inventando y jugando y creando cosas. Esos cerebros juntos hicieron una asociación brillante. A Decker le encanta reparar y quiere dedicarse a la fabricación. Ha diseñado máquinas eléctricas en el pasado y cree que puede hacer un negocio con ello. Pero tienen una preocupación. Ninguno de los dos tiene dinero y Black tiene una familia que mantener. A 1.500 kilómetros de distancia, un futuro competidor de 21 años, Arno Peterson, está en el montículo, eliminando bateadores. ¡Vamos, Arno! ¡Veamos esa bola rápida! Él era un jugador de béisbol, pero el béisbol profesional en ese momento no se consideraba un trabajo a tiempo completo, era más como un trabajo secundario. El trabajo principal de Arno era como reparador. Quien diseñó esta cosa nunca tuvo que usarla 8 horas al día. Un día, la empresa de Peterson creará un taladro y otros dispositivos que transformarán la construcción con un imperio que ganará $5.000 millones al año. Y ahora ya conocen qué es la marca Black & Decker. ¿Ya saben qué es Black & Decker? Sí, profe. Ya, ¿han visto alguna máquina Black & Decker? No. Sí, profe, sí he utilizado los taladros inalámbricos. Ya. Sí, entonces esta marca es muy conocida a nivel global. Ustedes van a cualquier almacén eléctrico, esta marca es de muy buena calidad. Y se dan cuenta, por ejemplo, cómo se hacían las perforaciones antes en las casas, ¿no? Se hacían manualmente. Imagínense cuánto la gente se demoraba en hacer una perforación. O si usted tuviera que hacer una perforación, ¿cuánto tardaría? Dependiendo del material de que se ha hecho la pared, por ejemplo, si es una pared de cemento, yo creo que se llevaría un largo tiempo, medio día tal vez haciendo un hueco. Ya imagínense, ¿no? Entonces, ya con el paso de el avance de la tecnología, la fabricación de ciertas máquinas eléctricas han facilitado el trabajo de los hombres, como cortar, perforar,
unir piezas, ¿sí? Entonces, esto es un poco de historia de cómo dos personas, ¿sí?, se unieron para crear esta gran empresa, ¿sí? Y casi todas los grandes avances o cambios en la historia de la humanidad casi se han dado en el mismo periodo, ¿no? A finales de los años 1800 e inicio de los años 1900. ¿Sí? Si se dieron cuenta, en el video de Tesla con Edison, fueron a finales de los 1800. Y el cambio, la evolución de la parte industrial se dio a inicio de los años 1900, ¿no? Comenzaron a crearse las grandes fábricas. En el primer caso fue la fábrica de los vehículos, la fábrica de Ford, que comenzó a ensamblar los autos en línea. Sí, este ensamblaje, procesos en línea. Aparece lo que es la seguridad industrial, como ya aumentaron la cantidad de fábricas, ¿sí?, aumentaron también la cantidad de accidentes laborales. Y ahí aparece, en esa época, en esos años, lo que es las normas de seguridad, la seguridad industrial, por la cantidad de accidentes producidos, ¿no? Y también aparecen ciertas máquinas que en la actualidad utilizamos. Entonces, este es un poco de historia de una empresa muy conocida que hasta el momento existe, ¿no? Y es una de las más grandes a nivel mundial, ¿sí? No solamente lo que es cuestión de equipos para trabajo, también existen en las viviendas, licuadoras, tostadoras, hornos, con esta marca Black & Decker, ¿sí? Por ejemplo, entre una licuadora Oster, que es la más común, y la Black & Decker tiene mayor fiabilidad, ¿sí? Y ahora vamos a pasar otro video, pero ya de cómo evoluciona las máquinas, ¿sí? Desde un poco más atrás, en los años 1700, cómo con el pasar del tiempo, las máquinas van evolucionando y se van perfeccionando. Sigamos con este video y luego lo vamos a analizar. Pregunta del primer video. Pregunta, comentarios. No hay. Vamos con el segundo video. Eléctricas. Este video tiene como propósito hacer una introducción muy general al mundo de las máquinas eléctricas. La intención es hacer conciencia en las personas de la importancia que tienen las máquinas eléctricas en la vida diaria y desarrollo de la humanidad, pues, aunque muchas veces no lo notemos, estas se encuentran en todas partes, desde nuestros juguetes como carritos y PlayStation, hasta en las industrias donde son consideradas el motor que mueve casi todos los procesos industriales. Pero antes de entrar en materia y exponer su importancia, primero se va a presentar algo de la historia de su invención y desarrollo, además explicar por qué cada día, lejos de volverse una tecnología obsoleta, más bien toman más relevancia tanto a nivel cotidiano como industrialmente. Origen de su nombre. Etimológicamente hablando, de manera estricta las máquinas eléctricas no deberían de llamarse de esa manera, sino más bien máquinas electromagnéticas, pues pese a que ya sea que consumen y o producen electricidad, por definición una máquina eléctrica es aquella que basa su funcionamiento en la interacción de los fenómenos electromagnéticos, generados por las bobinas o imanes que llevan en su interior. Por lo que dentro de una máquina eléctrica se van a tener el efecto de varios fenómenos físicos tales como campos magnéticos, campos eléctricos, atracción, repulsión, inducción, tensión, corriente, resistencia, y entre otros conceptos que ya se han visto previamente o que están por verse. Pues recordemos que la electricidad no se estudia por sí sola, sino que la física hace investigaciones conjuntamente de la electricidad y el magnetismo, siendo así el electromagnetismo una rama de la física, pues tanto electricidad como magnetismo van de la mano y un fenómeno se produce a partir del otro. Orígenes de las máquinas eléctricas. Década de 1740 comienzan los inventos. Para ser específicos, los primeros experimentos empezaron en la década de 1740, gracias al trabajo del monje benedictino y científico escocés Andrew Gordon.
Otros científicos como Michael Faraday y Joseph Henry continuaron desarrollando los primeros motores y generadores eléctricos, experimentando con campos electromagnéticos y descubriendo cómo convertir la energía eléctrica en energía mecánica. 1832 Creación del dínamo, o también llamado generador de corriente directa. La primera máquina eléctrica formal fue el dínamo, pues todo lo anterior a este fueron experimentos, que como vimos empezaron en la década de 1740, y fue hasta en 1832 que se logra una máquina funcional, aunque poco eficiente por tratarse de una primera versión, pues presentaba muchas variaciones de corriente. Este dínamo fue inventado por el francés Hippolyte Pexia, basándose en unos estudios y aplicaciones del físico británico Michael Faraday. Paralelamente al desarrollo de los dínamos también se fueron desarrollando los diferentes tipos de motores eléctricos, los cuales pasaron igualmente por varias revisiones o versiones. 1832 Creación del conmutador. El mayor aporte de las creaciones de William Sturgeon fue el conmutador, que vino a mejorar significativamente la transmisión de potencia tanto en dínamos como en motores. 1834 se fabrica el primer motor eléctrico. Con el desarrollo de las baterías en el año 1800 por Alessandro Volta, no pasó mucho tiempo para que el invento del motor apareciera. Por parte de Thomas Davenport junto a su esposa Emily Goss, inventaron el primer motor eléctrico a baterías en 1834. Este fue el primer motor eléctrico que tenía suficiente potencia para realizar una tarea, y su invento se utilizó para mover una imprenta a pequeña escala. Este primer motor usó baterías como fuente de alimentación, pues como se dijo anteriormente, el primer dínamo se trataba en ese momento de una versión beta o versión primaria cuya corriente generada no era apta para alimentar un motor. Además, este primer motor también se trata de una versión primaria por lo que su uso fue bastante limitado. 1860 Dínamo de Pasinotti. Continúan las mejoras a el dínamo. En 1860 el italiano Antonio Pasinotti perfeccionó el dínamo, corrigiendo el problema de las variaciones de corriente. 1870 Primer generador de corriente continua para uso comercial. Posteriormente Zeno B. Graham reinventó el diseño e ideó los primeros generadores comerciales a gran escala, que operaban en París en torno a 1870. Su diseño se conoce como el dínamo de Graham. A partir de entonces se han realizado nuevas versiones mejoradas, pero el concepto básico de bucle giratorio sin fin permanece en todos los dínamos modernos. 1882 Creación del alternador de dos fases. Gracias a una serie de descubrimientos, el dínamo fue seguido por otros tipos de generadores, especialmente el generador de corriente alterna o también llamado alternador, que era capaz de generar corriente alterna con dos fases diferentes. Los grandes generadores de corriente alterna de dos fases fueron construidos por un electricista británico, J.E.H. Gordon, en 1882. La primera demostración pública de un sistema de alternador fue realizada por William Stanley Jr., un empleado de Westinghouse Electric en 1886. 1886 La invención del primer motor de corriente continua práctico. Fue hasta 1886 cuando se fabricó el primer motor de corriente continua práctico, que podía funcionar a velocidad constante con carga variable. Frank Julian Sprague fue su inventor, y fue este motor DC el que proporcionó el catalizador para la implantación más amplia de los motores eléctricos en aplicaciones industriales. Finales de la década de 1880 los motores eléctricos de corriente continua para uso comercial. A pesar del gran descubrimiento de Davenport y su esposa muchos años antes, los motores eléctricos no se utilizaron ampliamente a nivel comercial durante otros 50 años. Los científicos e ingenieros continuaron desarrollando varios tipos de motores eléctricos, con el objetivo de hacerlos aptos para su uso en entornos comerciales. En poco tiempo, los motores eléctricos empezaron a utilizarse en la industria, en las fábricas y en el hogar. 1888 se patenta el motor de inducción de corriente alterna. En 1887, Nikola Tesla inventó un motor de inducción de corriente alterna que patentó con éxito un año después. No era adecuado para los vehículos de carretera, pero fue adaptado posteriormente por los ingenieros de Westinghouse. En 1892 se diseña el primer motor de inducción práctico, seguido de un rotor con bobinado de barra giratoria, lo que hace que el motor sea adecuado para su uso en aplicaciones de automoción. 1891 El desarrollo de los motores trifásicos. En este año, General Electric comenzó a desarrollar motores de inducción trifásicos. Para utilizar el diseño del rotor bobinado, General Electric y Westinghouse firmaron un acuerdo de licencia cruzada en 1896. 1891 Creación del alternador polifásico.
Después de 1891, se introdujeron los alternadores polifásicos para suministrar corrientes de múltiples fases diferentes, que luego se implementaron en la distribución eléctrica en todo el mundo. En general, Nikola Tesla, con sus generadores y motores de corriente alterna financiado por George Westinghouse, estuvo involucrado en el desarrollo, implementación y propaganda del uso de la corriente alterna para la distribución y transporte de electricidad hasta nuestros días, pues recordemos que como la corriente directa se inventó primero, no fue nada fácil lograr su sustitución por la corriente alterna. Década de 2000. Uso de los motores en la actualidad. En el siglo XXI, los motores eléctricos de corriente alterna y corriente directa se utilizan en industrias de todo el mundo y forman parte de muchas aplicaciones. Desde las sillas de ruedas y los salvaescaleras, hasta la automatización industrial, el transporte y los paneles solares, drones, etc. Importancia de las máquinas eléctricas. El mundo sería ciertamente un lugar muy diferente sin las máquinas eléctricas. De ahí la gran importancia de su estudio y construcción, ya sea para la aplicación en la industria hasta en nuestras propias casas. En este video sería imposible detallar todo el uso e importancia que tienen las máquinas eléctricas y el papel protagónico que llegarán a tener, porque para nadie es un secreto que cada día se emplean más y más. Para poner un ejemplo, esto lo podemos ver en la industria automotriz, pues es un hecho de que la tecnología de los motores de combustión interna llegará a ser sustituida por motores eléctricos, pues estos últimos son mucho más eficientes, compactos, seguros, ecológicos, menos ruidosos, entre muchas otras ventajas. Y al igual que se van a ir implementando cada vez más los motores eléctricos, también la demanda de generadores y transformadores eléctricos va a ser cada vez mayor, que son los otros tipos de máquinas eléctricas que existen. Por lo que llegará el momento en el que todas las tecnologías de motores, que funcionan por medio de algún combustible fósil, será sustituida por motores eléctricos. La implementación de los motores eléctricos no se había difundido en su totalidad hasta ahora, debido a que dentro del negocio de los combustibles fósiles, existen grandes corporaciones con mucha influencia en las políticas mundiales, lo que hace imposible disminuir su uso, por el gran conflicto de intereses que siempre ha existido de por medio. Pero el día de hoy eso está cambiando, pues la humanidad ya es consciente que, aunque para algunos empresarios los combustibles generen grandes ganancias, también se empieza a hacer reflexión de todo el daño que estos combustibles provocan al ambiente, y también del hecho que estos tampoco son infinitos, pues se considera que la reserva mundial se acabará alrededor del año 2050. Y en general esa es la tendencia, todos los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbón, etc., tienen los días contados. Llegará el momento en el que ya no podremos depender de estos y más temprano que tarde, tendremos que dejar de usar las tecnologías que funcionan a partir de combustibles fósiles. Sin tomar en cuenta el daño que hacen sus emisiones al medio ambiente, empeorando los efectos del calentamiento global, que cada día se hace notar más, con los huracanes y sequías que azotan las diferentes partes del mundo. Es por todo esto que hasta ahora se están haciendo esfuerzos para emigrar a las tecnologías verdes, dentro de las cuales se encuentra la electricidad, y por ende las máquinas eléctricas, pues la electricidad se puede obtener de muchas diferentes fuentes y no solo depende de los combustibles fósiles. En general, podemos producir electricidad a partir de fuentes primarias que en muchos casos son ilimitadas, tales como el sol, el agua, el viento, el calor volcánico, y plantas nucleares que, a pesar de no ser ilimitada y generar residuos, no genera CO2, que es lo que provoca el efecto invernadero. Mientras los desechos nucleares se manejen adecuada y responsablemente, puede considerarse una fuente de energía bastante aceptable, pues esta es muy eficiente y genera energía en cantidades mayores comparado a las antes citadas. Y para los que digan que las energías limpias nunca sustituirán a los hidrocarburos, pues hablen del día de hoy, pues los avances tecnológicos no se harán de esperar, la mejora de la eficiencia seguirá en aumento, y llegará el momento en el que las tecnologías verdes sustituyan a las energías sucias, que de todos modos tendrán que hacerlo, pues como se dijo anteriormente, los combustibles fósiles no son infinitos. Y si seguimos citando el gran papel protagónico que juegan las máquinas eléctricas en la humanidad, sin esta sería imposible el desarrollo de otras áreas del conocimiento, tales como la agropecuaria, la computación, la electrónica y un casi infinito etcétera, pues los desarrollos de todas esas áreas del conocimiento siempre llevan implícitamente la aplicación de máquinas eléctricas. En fin, son muchísimas las razones por las cuales el estudio de las máquinas eléctricas se vuelve tan importante, y lejos de verlas como anticuadas y rudimentarias, más bien tenemos que verlas como nuestras grandes aliadas, pues siempre nos están acompañando y haciendo nuestra vida más fácil. Espero que con esta introducción usted se vea más motivado a iniciar el estudio de las máquinas eléctricas y reconozca el importante papel que juegan en el desarrollo de la humanidad.
Vamos a empezar el estudio de las máquinas eléctricas por el generador de corriente directa, pues como vimos esta fue la primera máquina eléctrica en ser creada por el hombre. Pero antes es de suma importancia estudiar algunos. Bueno, vamos a analizar lo que es el video, ¿sí? Que es un poco histórico, indicando las etapas, cómo van evolucionando lo que son las máquinas eléctricas, y también hablando de la importancia que tienen para el hombre y para la humanidad. ¿Quién me dice qué entendió el video? ¿Qué pudo analizar? ¿Qué pudieron analizar el video? Que las energías verdes, o sea, renovables, van a gobernar el mundo, profesor. ¿Ya? ¿Por qué cree que va a pasar eso? Porque, o sea, el carbón, el petróleo, o sea, se acaban, o sea, no son renovables, o sea, toman un proceso muy largo. ¿Ya? ¿Quién más tiene alguna opinión? También podemos decir que en el sentido de la energía que ocupamos ahora como los residuos fósiles, estaría bien ya comenzar a utilizar lo que viene a ser más la electricidad renovable para así evitar, seguir disminuir un poco la contaminación de nuestro planeta, se puede decir. En lo que explican en el video, pues la energía renovable tal vez termine suplantando a las energías que son a través de los fósiles, materiales fósiles. ¿Otra opinión? ¿Alguna opinión más? Sí. Ya, entonces, como dijeron los dos compañeros, llegará el punto, ¿sí? Que las energías alternativas, o conocidas como limpias, van a ser la principal fuente de generación de energía y también el tipo de máquinas que se van a utilizar. Por ejemplo, ahí decía la parte automovilística de los vehículos, automóviles, ¿sí? Que en la actualidad, bueno, aunque no es aún muy común usarlo, los automóviles eléctricos, ¿no? Que no necesitan combustibles fósiles, como es la gasolina, para poder trabajar, ¿sí? Ahí decía una parte que se tiene pronosticado que en el 2050, ¿sí? Se acaben todos los derivados del, del petróleo, ¿no? ¿Sí? Todos los derivados de combustible fósil, gas natural, carbono y, y diésel, ¿no? Porque son fuentes limitadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veía ahí en estos días lo que pasó, lo que está pasando en el Yasuní TT, en el oriente, que hace poco hubo una consulta popular en las elecciones para ver si la población ecuatoriana estaba dispuesta a seguir explotando este, este suelo, este espacio ecuatoriano, que es considerado como el lugar más biodiverso del mundo, ¿no? ¿Sí? Por la cantidad de especies existentes. Pero decían que también a la larga, en unos cuantos años, creo que decía hasta 2030, ya se va a acabar el petróleo existente en el Yasuní. Aquí está indicando que a nivel global se tiene proyectado que el 2050 se acabe, pero creo que va a pasar esto, va a pasar antes esto de aquí, porque el hombre, la mano del hombre quiere aprovechar al máximo eh, este tipo de insumos y se va a acabar mucho antes, ¿no? Entonces, de ley tenemos que pasarnos a lo que son las energías limpias, ya lo estamos haciendo en el Ecuador de cierta forma, pero existen países que están en los conocidos como primer mundo, que ya tienen años utilizando energía limpia, ¿sí? Existen ciudades que son alimentadas netamente, por ejemplo, con energías solares, ¿no? Existen centrales solares que alimentan a toda una población o a toda una provincia, porque ya están buscando la manera de adaptarse a las condiciones. Veía también hace un tiempo que en los lugares que existen
sequías, en lugares áridos, han tenido la facilidad de crear las lluvias, ¿sí? Suben avionetas, envían un elemento, creo que un químico, un componente, el tipo cápsula envía las nubes y el producto de este componente automáticamente provoca lluvias en lugares desérticos, ¿no? Entonces, el hombre intenta adaptarse, lamentablemente, como estamos en un país que aún es considerado tercermundista y las condiciones que se presta son de esa manera, pasaron un tiempo más para que podamos tener este tipo de energía, ¿no? Ahí también decía que las máquinas eléctricas son importantes. ¿Por qué son importantes las máquinas eléctricas? Nos dan una mejor comodidad y nos permiten cumplir funciones más. Ya, ¿como qué le da comodidad a usted? Comodidad a usted. Como en este momento, profe, estamos recibiendo la clase virtual, o sea, nos brinda una comodidad desde nuestro hogar. ¿Ya? ¿Cuál sería la máquina que usted utiliza? Una laptop, el internet, ¿El internet o la láctea? ambos, Una máquina profesor. eléctrica, una máquina eléctrica. Perdón, entonces sería la laptop. ¿Por qué la láctea? Porque, o sea, funciona por medio de energía eléctrica, o sea, por la batería o directa. Ya. ¿Quién más dice por qué es importante las máquinas eléctricas? Para el transporte. El transporte, a ver, explíqueme. O sea, por ejemplo, en la antigüedad la gente tenía que caminar, pues, o usar animales de cargas para llegar a ciertos puntos, pero ahora como ya existen, pues, los vehículos, es mucho mejor y más fácil la movilidad de las personas. Y para el trabajo. Ok, ¿otra opinión? Los celulares para la comunicación también, profesor. Es una máquina eléctrica, Porque, ¿por qué? po- porque pueden durar 8 horas o más con carga y puedes cargarlo en todo lugar, en toda parte. Aunque ahorita no es seguro, pero es algo muy importante para poderse comunicar. Ok, gracias. Mire, se nos va a acabar el tiempo de Zoom, falta menos de un minuto. Ubiquen presente y su nombre en el chat y nos conectamos en 10 minutos, ¿sí? Al mismo enlace. En 10 minutos nos conectamos de nuevo. Ubiquen presente y su nombre en el chat, por favor, antes de que se acabe el tiempo. Nos conectamos en 10 minutos.